Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En las primeras semanas del tiempo ordinario de este año impar, la Iglesia nos va haciendo leer en la misa de diario ferial la carta a los Hebreos. Y en la carta a los Hebreos se recoge la clarificación o la explicación de lo que es el sacerdocio de Cristo. Y ahí está dirigida a los hebreos. Ellos entienden muy bien lo que significaba el sacerdocio de Aarón, los elegidos para ser sacerdotes primero camino del templo y después ya en el templo, en primer lugar Salomón y después de Herodes. Ellos iban renovando esos sacrificios hasta que llega Cristo. El sacerdocio y el sacrificio de Cristo es la superación, o si quieres, lo otro era una profecía de lo que había que devenir, de lo que había de ser realizado en Cristo. El sacrificio de Cristo se perpetúa en la Santa Misa, mediante el sacerdocio ministerial de los presbíteros. Ahora ya no es el sacerdocio de Aarón, ya no es el sacerdocio que había que renovarlo una y otra vez porque era insuficiente. Ahora es el sacerdocio de Cristo, que es el único para siempre, pero que Cristo, que ha querido que todos nosotros podamos asistir a ese sacrificio suyo mediante la participación en la Santa Misa. Por eso en la última cena les dijo a los apóstoles: haced esto en memoria mía. Lutero cuando escribe, sobre todo esa obra suya, en el que habla de la cautividad de la Iglesia en Babilonia, año 1520, remacha tres cuestiones con las que no está de acuerdo con la misa, digamos, católica. En primer lugar, la comunión bajo las dos especies. Lutero dice que es obligatorio, que es necesario recibir la comunión bajo las dos especies. En segundo lugar, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, porque en el fondo él sostiene que es, él y algunos de sus seguidores con matices, pero es un cambio de significado, no es realmente la transubstanciación que hablamos los católicos. Y en tercer lugar, la Eucaristía, la misa como sacrificio, no lo admite. Por eso, ante la herejía protestante, el Concilio de Trento responde en el decreto sobre el santísimo sacrificio de la misa. En la última cena, dice Trento, la noche en que era entregado para dejar a su amada esposa a la Iglesia el sacrificio visible, por el que se representará aquel suyo sangriento que había de consumarse una sola vez en la cruz, ya recoge lo que estábamos hablando. En la última cena, Cristo, para poder dejar a su amada esposa a la Iglesia el sacrificio visible, ese que será realizado una vez para siempre en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino.
y los entregó a sus apóstoles, a quienes entonces constituía sacerdotes del Nuevo Testamento. A ellos y a sus sucesores en el sacerdocio le mandó que los ofrecieran con estas palabras: haced esto en memoria mía. Este texto de 1500 y pico, ya digo, el Concilio de Trento, saliendo al paso de la herejía luterana, pues resume perfectamente por qué Cristo, por qué tu Señor quisiste, primero, en la última cena, reunirte con los apóstoles y darles a comer tu cuerpo y tu sangre. ¿Por qué le dijiste a los apóstoles e instituiste sacerdotes que ellos hicieran eso? Hasta la consumación de los siglos. Para dejar muy claro que tú querías que se perpetuara, o si quieres que se actualizara, o si quieres que se hiciera presente de nuevo. Son palabras que utiliza tanto San Juan Pablo II como el Catecismo de la Iglesia Católica. Hacer presente de nuevo, representar. Queda clara la doctrina, se subraya la grandeza de lo que se realiza en la misa. Como diría Juan Pablo II, hace presente de nuevo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, ya no en Trento, ahora ya es el catecismo que nace del Concilio Vaticano II. El Catecismo de la Iglesia Católica lo subraya también. Habla de santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador. E incluye la ofrenda de la Iglesia. Estoy leyendo el punto 1330. También habla del santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo. Habla de sacrificio. Nosotros reconocemos que la misa no es simplemente pues una asamblea, no es simplemente pues el pueblo de Dios congregado, no es simplemente pues no sé, la celebración de la Pascua. Es mucho más, es mucho más. Por eso la Iglesia no deja de animar a la celebración y a la participación, tanto por parte del sacerdote como por parte de los fieles laicos, en el santo sacrificio de la misa. Dice en el punto 1357, cumplimos este mandato del Señor celebrando el memorial de su sacrificio. Al hacerlo, ofrecemos al Padre lo que Él mismo nos ha dado. Los dones del pan y el vino. Pero ojo, no simplemente pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque por el poder del Espíritu Santo, las palabras de Cristo, el cuerpo y la sangre del mismo Cristo se ofrecen al Padre. Como le gustaba repetir a San José María, la misa no es simplemente una acción humana. Sí, por supuesto, que allí nosotros asistimos, participamos, llevamos el pan y el vino con nuestros cantos, con las lecturas, con las oraciones. Sí, pero es la ofrenda al Padre hecha por Cristo por la acción del Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, nosotros cuando asistimos a la Santa Misa debemos considerar la Eucaristía, en primer lugar, como acción de gracias, que es el nombre que significa Eucaristía. Después, como memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Y en tercer lugar, como presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. Dice el punto 1358. Y yo añado, Espíritu Santo. Esto es lo que celebramos en la misa cada vez que se realiza. Es evidente como dice un santo sacerdote, todas las buenas obras juntas no pueden compararse con el sacrificio de la misa.
Y añade San Juan María Vianney, que es el santo cura de Ars que te estoy citando, pues son obras de hombre, mientras que la Santa Misa es obra de Dios. La Santa Misa es obra de Dios. No es simplemente una obra humana. Todas las cosas que nosotros podemos hacer, ya digo, desde trabajar mucho, desde predicar mucho, desde hablar mucho, desde rezar mucho, todo eso son obras humanas. La Santa Misa es obra de Dios. Por eso, cuando las personas se acercan y te dicen, oiga, padre, José María, rece por... Y te piden pues que rece por esas intenciones, por esta persona que está enferma, ahora que estamos con el coronavirus, y por esta persona que está enferma, por esta persona que está embarazada, para que cuando dé a luz vaya todo muy bien, o te piden que reces por, no sé, pues por este problema económico, de trabajo, porque esta persona se queda sin trabajo, esta persona que tal. Tú te sientes impotente ante esas peticiones, diciendo, pero ¿yo qué soy? Pero claro, efectivamente, ¿tú quién eres? Pues tú te acercas al altar de Dios y le pones en el altar todas esas peticiones. Y es Cristo quien las toma y las presenta al Padre. Entonces ya, amigo mío, ya quédate tranquilo. Porque aunque no lleguemos a nada, pero no somos nosotros, es Cristo. Es Cristo el quien las presenta. Es Cristo en quien las hace suyas. Siguiendo con lo que hablaba antes de la herejía protestante, ya hace algunos años, en el sur de España, en una tertulia, un encuentro de estos de familia, pero numerosos, mucha gente. Era en un campo de fútbol de un colegio, imaginaros la cantidad de gente que se pudo reunir allí. Con el anterior prelado del Opus Dei, con don Javier Echevarría, pues tomó el micrófono una señora de origen alemán que con fuerte acento de su país contó que era luterana y que llevaba un tiempo afincada en España. Dijo que durante años había sufrido a raíz de la conversión de su hija al catolicismo y además por el deseo de esta hija suya de participar activamente en los apostolados. Después, con el tiempo, al ver su alegría, su cariño y su espíritu de trabajo, todo fue cambiando. Y entonces, dirigiéndose al prelado del Opus Dei, evidentemente no es textual lo que te estoy diciendo, pero bueno, aproximadamente, le dijo, padre, sigo siendo protestante, pero he descubierto la maravilla de la misa, a la que procuro asistir con frecuencia. Y concluía, padre, la misa es mi felicidad. En esa frase se me queda grabada, La misa es mi felicidad. Después supe con el tiempo, de modo casual, que aquella mujer fue recibida en la Iglesia Católica. Pero bueno, la misa es mi felicidad. Estas palabras yo creo que te pueden hacer mucho bien a ti, si tú y yo nos las creyéramos. Quizá a los sacerdotes y laicos nos vendría bien hacernos de vez en cuando esta pregunta. ¿Es la Santa Misa mi felicidad? ¿Lo ha sido esta mañana cuando he asistido a la Santa Misa? O la he celebrado en mi caso. ¿Alegra mi vida? ¿Me da seguridad ante las dificultades? ¿Es realmente el centro de mis días? No, te dejo ahí estas preguntas para que tú te las hagas en la presencia del Señor que está con nosotros en el sagrario y para que te las preguntes y las respondas delante de Él. Mejor para que las respondas con Él. Por eso es lógico que San Juan Pablo II, en su última encíclica, dijera, recuerdo perfectamente cuando la hizo pública, ya estaba muy mayor y muy, bueno, realmente
desgraciadamente al poco tiempo falleció. Pues la Iglesia vive de la Eucaristía, Iglesia de Eucaristía. Y decía el Papa, la Eucaristía es verdaderamente un resquicio del cielo que se abre sobre la tierra. Mira, yo te animo a ti a que no dejes de mirar por esa ventana que se nos abre cada día. Esa ventana que nos permite ver el cielo y también que nos permite ver la tierra desde la mirada del cielo. Nos permite ver todo lo que hacemos durante el día como lo ve Dios y llevárselo a Él. Por eso te hago otras preguntas. Pregúntate, ¿cómo asisto a la Santa Misa? ¿Es para mí la Santa Misa verdadero sacrificio porque me uno al sacrificio de Cristo? Y a veces asistir a la Santa Misa supondrá sacrificio, ¿eh? Es un encuentro personal con Dios. Procuro vivir intensamente los 4 fines de la misa, como tú ya sabes, son la adoración, la acción de gracias, la petición y la expiación, es decir, el perdón de los pecados, adorar a Dios. Muchas oraciones en la misa son de adoración, después de acción de gracias, después de pedir por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, por Jesucristo nuestro Señor, y pedir perdón. No miren nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia, se dice en la Santa Misa. No miren nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. ¿Cuántas veces estamos preocupados por algo y pedimos oraciones por esto o otro, no? No olvides que la oración por excelencia de la Iglesia y del cristiano es la misa, donde es el propio Cristo quien intercede, pide, presenta al Padre nuestras peticiones. El otro día subí a la cuesta de entrada al colegio, ya dentro del propio colegio, si conocéis, pues sabéis que hay una cuesta. Pasas las puertas de hierro ya metálicas y ya subes la cuesta. Yo siempre suelo ir por la puerta pequeña, que hay una cuesta además un poco más pronunciada, pero ahí está siempre lleno de chavales que han dejado a sus padres con el coche en la puerta y entonces ya ellos entran y suben la cuesta. Y el otro día subía entre varios y se me acercó uno de tercero de primaria, estos que están preparándose ya para la primera comunión dentro de unos meses. Y me preguntó, don José María, hoy tenemos misa, era miércoles, con lo cual efectivamente había misa con tercero. Y dije, pues creo que sí, claro, ellos tienen, que ahora con esto del coronavirus y tal, cada 15 días, unos y otros, ¿no? Entonces asisten 2 clases, hubo 2 clases. Entonces yo no sabía si su clase era que asistía este miércoles o no, pero le dije, me parece que sí. Y añadió el niño, me chifla la misa. Yo, en ese momento, debo reconocer que levanté las antenas diciendo, aquí hay anécdota, aquí hay anécdota. Y pensé después, hombre, qué bien estamos dando la catequesis a estos chicos que ya me chifla la misa. Miré al niño, hacia abajo, que era más pequeño, y entonces él seguía subiendo la cuesta con mucha más agilidad que yo y añadió, claro, te pierdes una clase. Ahí se me acabó ya la sonrisa, ahí se me acabó ya la ilusión. Y pensé, bueno, es un niño, ¿no? ¿Qué quieres? También los humanos nos despistamos asistiendo a eso tan grande que es la Santa Misa. E incluso podemos pensar, tengo otras cosas que hacer, no puedo asistir a misa. Pues acuérdate de esta frase del niño, me chifla la misa. Debo reconocer que no me acuerdo quién era el niño ahora en este momento. Con tanta mascarilla ya pierdes la orientación enseguida de la cara del niño.
Pero nosotros no podemos asistir a la misa por eso, ¿verdad? Porque nos perdemos clases. Asistimos a la Santa Misa porque somos conscientes de la necesidad que tenemos. Si tú y yo hubiéramos podido subir al Calvario y asistir acompañando a la Virgen Santísima como San Juan, para consolarla, para sostenerla, para ayudarla en ese momento tan tremendo del sacrificio de su Hijo, hubiéramos dejado de hacerlo porque teníamos que ir a comprar comida al mercado o porque teníamos que ir a hacer una gestión económica o una compra de un campo, lo que sea, no sé, se me están ocurriendo sobre cosas, sobre la marcha. Ahora que estaba hablándote de los niños pequeños, de este alumno de tercero de primaria, me acordaba de aquello que contaba, y además lo hacía siendo ella, como era, profesora de filosofía del lenguaje. Elizabeth Anscombe, bueno, realmente era Gertrude Elizabeth Margaret Anscombe. Bueno, pues esta mujer que era discípula predilecta de Wittgenstein, bueno, filósofo muy representativo de la filosofía del lenguaje, de origen alemán, pero viviendo en Inglaterra. Ella que estudió en Oxford y después fue profesora durante 16 años, ocupó la cátedra de filosofía en Cambridge, del 70 al 86, que se jubiló. Ella, católica, filosofía del lenguaje, insisto, decía en cierta ocasión, está publicado, es decir, no, hablando de la transubstanciación, el modo más sencillo de expresar lo que es la transubstanciación ha de enseñarse a los niños pequeños tan pronto como sea posible, sin usar, por supuesto, la palabra transubstanciación, porque incluso a los adultos nos cuesta decirla, porque no pertenece al vocabulario infantil, aunque también los niños de tercero de primaria ya empiezan a decirla, Pero añade ella, pero puede enseñárseles, y la mejor manera de hacerlo es en la misa, durante la consagración, que es la única parte en la que ha de conseguirse que el niño pequeño atienda lo que está ocurriendo. Papás y mamás, los niños deben asistir a misa y no molestan, pero donde tienen que estar atentos es en la consagración. Y ahí es donde ella aconseja que al oído se le vaya diciendo al niño lo siguiente. Y no dice a un niño de 8 o 10 años. Dice, bueno, me refiero a un niño que está empezando a hablar, que comprenda ya suficiente lenguaje como para que pueda contárselo. Y él mismo te cuente cosas que han sucedido y pueda seguir una historia sencilla. Susurrándole al oído se le puede decir, mira, ahora inclina tú la cabeza y di, Señor mío y Dios mío. Es el momento de la consagración, de la elevación. Y luego mira, ahora ha cogido el cáliz. Está diciendo las palabras que convierten el vino en la sangre de Jesús. Mira el cáliz. Ahora inclina la cabeza y di, creo y adoro tu preciosa sangre, oh Cristo de Dios. Esto puede hacerse sin molestar a la gente de alrededor. Cuando estaba leyendo esta narración de Elizabeth Anscombe, me acordaba de que el otro día, hablando con los niños de catequesis de primera comunión, les estaba hablando de cómo se puede recibir la confirmación. De hecho, en algunas iglesias orientales, ortodoxos, se pueden recibir la confirmación, los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, confirmación y Eucaristía. Y le dan la Eucaristía, y entonces vi la cara que ponían los distintos grupos, porque iban pasando por distintos grupos. Se puede dar la comunión con una cucharita, un poco de la sangre de Cristo. Entonces los chavales, cuando oyen decir la sangre de Cristo, se sorprenden un poco. Dije, bueno, claro, el vino convertido en la sangre de Cristo. Ya se quedan tranquilos, porque le ha sonado muy fuerte lo de la sangre de Cristo. Pero ella, esta Elizabeth Anscombe, dice, mira, el vino en la sangre de Jesús.
Y para subrayar esto que ella está afirmando, y que animo a los papás a hacerlo, dice: conocí a un niño de casi 3 años y que solo entonces empezaba a hablar, pero que había sido instruido del modo que he descrito, que estaba al fondo de la iglesia mientras la mamá iba a comulgar. Cuando la mamá volvió, el niño le preguntó: ¿está él dentro de ti? La madre le contestó: sí, y para su asombro, el niño se puso de rodillas delante de ella. Puedo dar testimonio de esto porque lo vi suceder. Que diga esto esta mujer es porque lo vio, es decir, ella misma dice que lo vi suceder. ¿Por qué te narro esta anécdota y este sucedido? Porque a los niños pequeños hay que enseñarles a entender la grandeza de lo que es la Santa Misa. Y por eso desde pequeños se les lleva y se les enseña a valorar especialmente el momento de la consagración. En la homilía no pasa nada porque estés despistado. Incluso que los padres se despisten porque tienen que estar con los niños en misa, no pasa nada, ¿eh? La mejor enseñanza es la que hace el Espíritu Santo en el alma de cada uno de los asistentes, aunque estén con los niños pequeños. No os preocupéis por eso. Pero los niños no molestan. Y es de agradecer que los niños de pequeño vayan aprendiendo a valorar la grandeza de la Santa Misa. Me refiero a la misa dominical, claro está. Después de terminar la misa, y de ahí viene el nombre, se decía a los asistentes: ite missa est. Claro, traducido al español, al castellano, es: podéis ir en paz. De ahí viene el nombre de misa, el verbo mito, mitere. Es un verbo que en el fondo lo está diciendo: podéis ir en paz. El misa es en paz, es añadido, pero bueno. Siempre se ha interpretado como: bueno, ya se acabó esto, ¿no? Ya se acabó la misa. Ya se acabó la misa, ya te puedes ir tranquilamente, ya se acabó, vuelve a tus cosas. No. No vuelve a tus cosas, vuelve a tu día a recolectar como haría el sembrador que está recolectando después la semilla sembrada. Vuelve a recolectar para volver a traer a la misa siguiente todo lo que has estado trabajando, todo lo que has estado sembrando, todo lo que has estado haciendo, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Tráelo a la misa siguiente. Tráelo a la misa siguiente. Para que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Sacrificio redentor. Recuerdo que por allá en el año 93 pude asistir a la clausura del Congreso Eucarístico Internacional de Sevilla. Pude asistir y estar en la Santa Misa que celebró el Papa San Juan Pablo II. Recuerdo allí en el campo de la feria de Sevilla. Pues allí el Papa Juan Pablo II habló de la importancia de la adoración silenciosa ante Cristo en la Eucaristía. Y en concreto se refería al catecismo diciendo: para profundizar en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la Iglesia es consciente del significado de la adoración silenciosa ante el Señor presente bajo las sagradas especies de pan y de vino, convertidos en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso la Iglesia deja después, reservado en el sagrario, o bien expone en la custodia para que podamos adorar, para que podamos adorarle. Leía esta mañana, contemplando estos expositores, estas peanas grandes que se utilizan para elevar la custodia, para que todos los asistentes a la exposición del Santísimo
desde cualquier sitio de la iglesia pueda ver la custodia, y por eso la elevan, no la hacen más grande porque la custodia, sino después el sacerdote tiene que ir al gimnasio para tener que levantar la custodia, ¿no? Pero en cambio se pone esa peana, ese expositor, y encima la custodia, y ya se puede ver desde cualquier sitio de la iglesia. Pues leía que en una de ellas ponía adoro-te, te adoro con devoción, ya añado yo, siguiendo las palabras de el adoro-te devote atribuido a Santo Tomás de Aquino. Te adoro con devoción, adorar, que es llevar a la boca lo que llevo en el corazón, que es reconocimiento de Dios, ad ore. Llevar a la boca lo que llevo en el corazón de eso. Tú eres mi Dios. Ante ti me postro. Ante ti reconozco tu divinidad y también tu humanidad. Creo y confieso ambas cosas, dice Santo Tomás de Aquino. Acabamos la meditación dándole gracias al Señor que haya querido quedarse con nosotros siempre, pero también reconociendo lo que dice San Agustín, que en la Eucaristía María extiende y perpetúa su maternidad divina. Así como junto a la cruz, Señor, tú le dijiste a la Virgen que nos acogiera como madre, en la misa ella está presente y ella extiende, imagínense, extender su manto, dice San Agustín, extiende y perpetúa su maternidad. No solo está presente en la misa, sino que extiende, abre su manto y extiende su protección sobre cada uno de nosotros, sobre todos los que asistimos a la Santa Misa, pero también sobre toda la Iglesia, sobre todos sus hijos. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por